Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Mario Torres y soy tu amigo de la peda. Hace algunos días estuve caminando en la plaza y de pronto me encontré con una escena algo incómoda para muchos. Era una pareja en la que se estaban peleando algo sobre su relación o algo así. La verdad no les puse mucha atención, por lo que decidí hacer este video. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una relación fallida en la cual siempre o salimos destrozados o salimos destrozando a alguien más? Es por eso que el día de hoy te traigo uno que otro consejo que te pueden ayudar, así como me ayudaron a mí. Espero que te puedan servir a ti. Así que para que no se nos haga tan tarde, comencemos. Como primer punto sí te puedo establecer, antes que nada, es que no intentes enamorar a una persona para conseguir algo en específico cuando en realidad no quieres a esa persona realmente. Seamos sinceros, una que otra vez sí hemos encontrado esta clase de situaciones que es un poco habitual. Pero no porque sea habitual significa que esté bien, al contrario, es totalmente malo. Y es que desde que más o menos recuerdo en mi época de enamoramiento y todo esto, por eso de la secundaria y así, siempre he visto este tipo de comportamientos. No sé a qué se deba, pero la mayoría de las veces muchos hombres, tanto como mujeres, siempre pueden hacer esta clase de rutina, ya sea para conseguir algún gusto físico, ya sea para conseguir uno que otro favor. Por ejemplo, en dados casos de la escuela, que era lo más habitual que yo podía saber más que nada, era que les pasaran las tareas, que les hicieran las tareas, que les hicieran los exámenes prácticamente. O sea, muchas cosas así. Para redondear todo esto, solamente digámosle favores específicos. Entonces se acercaban con la persona más atractiva o siquiera la más inteligente, dependiendo de la necesidad que hicieran esto. Entonces empezaban este tipo de comportamiento a querer enamorar a esa persona para conseguirlo. Y una vez conseguido, simplemente los botan como si fueran cualquier cosa. Es por eso que te aconsejo que lo hables antes con esa persona realmente qué es lo que se está buscando. Si sea una relación seria, si sea solamente algo temporal, algo de una sola noche, entre otras muchas cosas. En este caso de la escuela, pues para hacerle ciertos favores específicos. Si esta persona accede, pues directamente sabe a lo que va, sabe qué es lo que estás buscando, y a pesar de que sí, se puede llegar a sentir utilizado o utilizada, créeme que es mejor, porque así no le evitas el daño emocional de que realmente esa persona se puede llegar a ilusionar contigo y al final resulta que no, algo que al final sería un gusto solamente temporal o solo por algún beneficio. Entonces créeme que es mucho mejor hablar las cosas con sinceridad, qué es lo que quieres con esa persona, y si accede, perfecto, pero si no, al menos ya sabe qué era lo que pasaba. Y créeme que tú te vas a sentir de una mejor manera, porque déjame decirte que también te vas a quemar tú. Al simplemente tú buscar a una persona para conseguir algún favor, créeme que no se va a quedar ahí. Las personas hablan, entonces créeme que vas a quedar peor plantado tú. Entonces mejor evítate eso y habla honestamente. El segundo punto, directamente podría decirte que no te claves solo por un amor a primera vista o el típico amor platónico. Esta clase de comportamientos es de los que menos debes hacer, y te voy a explicar por qué. Imagínate que tú vas por la calle y directamente te encuentras a una persona muy atractiva para ti. Entonces directamente desde ahí ya es tu crush, tu amor platónico, el amor no correspondido, entre otros romanticismos. Pero ¿qué va a pasar? Tal vez sí, tú te enamores de esa persona, de que lo admiras, lo quieres, quisieras algo con esa persona, pero realmente ¿qué va a pasar? Esta persona directamente no te hace en su vida, puede que ni siquiera esté interesado en ti. El día que consiga una pareja que él realmente quiera, a ti te va a doler, porque tú estabas enamorado de esa persona y es un amor no correspondido, como ya te lo había dicho. Entonces créeme que no es de las mejores cosas, y mucho menos si te quedas callado o callada al momento de que él está. Si a ti te gusta, adelante, vete como si fuera lo último que pudieras hacer en tu vida. Habla con esa persona, conócela, intenta relacionarte más con esa persona, si sus gustos con los tuyos son compatibles, si realmente es la persona que esperabas que fuera. Entonces créeme que de esa manera el amor platónico puede llegar a tener una cierta probabilidad. Pero si solamente admiras a la persona de lejitos, que nada más la ves pasar y ya estás babeando, pero nunca te atreviste a hablarle, el día que alguien se atreva a hablarle y ese alguien resulte que también le gustó, a ti te va a destrozar por dentro, porque créeme que no hay peor desamor que uno que ni siquiera pudiste meter las manos para hacer algo. Número 3, directamente no forces las cosas. Este punto va relacionado al anterior, y es que muchas de las veces
por querer estar con una persona que tú de a huevo quieres, empiezas a cambiar muchas cosas que ni siquiera es real. Te pongo un ejemplo así de rápido. A ti te gusta la música electrónica, te gusta salir, te gusta tener amistades, te gusta ser un centro de atención, te gusta ser alguien extrovertido, que le gusta hacer muchas cosas, ser muy dinámico. Y a la persona que te gusta directamente no es así. Es una persona más reservada, le gusta estar encerrada en su casa, no le gusta salir, no le gusta tener muchas amistades. Es de las personas que prefieren estar en silencio, no son de las personas que explotan al momento de que haya una chispa, entre otras más cosas. Solo por eso tú te vas a empezar a adaptar a esa persona porque de a huevo quieres estar ahí. Pero ¿qué va a pasar? Puede que lleguen a andar y eso está perfecto. Pero lo malo es de que tú estás poniéndote una máscara que no es tu realidad. Sí, ese detalle te puede llegar a durar, si quieres, 1 o 2 años. Pero conforme pase el tiempo, se te va a hacer más difícil estar dentro de esa máscara. Porque es algo que no eres tú. El día que te inviten a salir a una fiesta o simplemente irte a dar la vuelta con tus amistades, van a hacer que esa máscara que te pusiste para estar con esa persona se empiece a quebrar. Porque realmente te vas a dar cuenta que no eres feliz realmente a pesar de que estás con la persona que querías. Porque no son del todo compatibles. Es por eso que te recomiendo ser lo más sincero posible. Antes de una relación, si hay una cierta química, más vale mejor conocerse antes de una relación. Porque siempre pasa de que a ti te gusta salir, a esa persona no. A ti te gusta irte a fiestas, a esa persona no. A ti te gustan las películas de acción, a esa persona no. Entonces gradualmente van a haber muchos conflictos de que uno quiere hacer una cosa y otro otra. Más vale mejor hablarlo desde antes y poner un punto intermedio entre los dos. Ok, puede que a ti no te guste salir, a mí me encanta salir. Pues como ves, si no lo hacemos seguido, solamente una que otra vez, aunque sea una vez por mes, por ejemplo. Simplemente es de comunicación, de ponerse de acuerdo. Y créeme que les va a funcionar mejor esa relación. En donde ya hay un conflicto, créeme que es muy difícil salir de ahí. Y eso sería el siguiente punto del que te tengo que hablar. Si vas a andar con alguien, vas a iniciar una relación o ya estás dentro de una, créeme que lo mejor que puedes hacer es ponerle freno a todo lo que esté pasando, sentarte con esa persona con la que estás y directamente llegar a un acuerdo. Tienes que llegar a un acuerdo en el que digas, ok, a ver, ¿cómo van a ser las cosas? Si van a salir con sus amistades, ¿qué va a pasar? Si van a salir entre ellos, ¿cómo va a ser? Si se van a dar afecto en público, si va a ser solo en privado. Si alguien, cuando salgan, uno va a pagar la cuenta o se la van a dividir entre los dos. O si uno va a trabajar, si el otro no, si ambos van a trabajar. Y estos son puntos también si ya estás dentro de una relación en donde incluso ya puedes estar viviendo con esa persona. Créeme que te vas a ahorrar demasiados problemas con esto que te acabo de decir. Porque muchas de las veces, porque tú quieres salir con tus amigos, esa persona tal vez sea una persona algo celosa, algo impulsiva o otras cosas peores, en las que directamente puedes tener muchas consecuencias negativas, se podría decir, por este tipo de comportamientos. Entonces créeme que es mejor, antes de que te metas a ese barco, lo hables directamente. Si no te conviene, llega a un mejor acuerdo. Si de plano no quiere, mejor mira, evítate problemas, problemas psicológicos en algún futuro de que te hagan estar mal contigo mismo, incluso por querer estar con esa persona que no quiere estar o no está dispuesta a negociar esta clase de cosas. Y como último punto, lo único que te puedo decir es que no busques un amor perfecto. Muchas de las veces queremos algo que sea perfecto. Pero ¿qué es la perfección? Solamente la perfección es algo a lo que tú le das ese valor. Pero créeme que así como tú, así como yo, así como muchas otras personas, tienen virtudes, tienen fortalezas, pero también tienen debilidades y defectos. Por lo que es algo ridículo siquiera pensar que puedes conseguir algo que ni siquiera tú eres. Solo te voy a dar un simple ejemplo. Una persona estudiosa, una persona con trabajo, con casa propia, con carro propio, entre muchas cosas, lo que tú te imagines sería tu persona ideal, la perfección para ti. Pero en cuanto estés con esa persona, esa casa va a ser muy chiquita para ti y vas a querer una más grande. Ese carro va a ser muy viejo para ti y vas a querer uno nuevo. Entonces así te vas a ir sucesivamente hasta que llegues a un punto en donde lo que era perfecto para ti ya no lo es, ahora quieres algo más. Entonces eso es un gran consejo que te puedo dar, de que no busques algo perfecto porque no lo hay. Así como tú tienes errores, así como tú tienes un pasado que puede o no puede ser agradable para muchos, créeme que así hay muchas personas. Entonces no puedes exigir algo así, ya que créeme que es un cuento de nunca acabar. Entonces evítate muchos problemas al intentar buscar a esa perfección. Porque sí, hay muchas personas que nada más porque algún pasado desfavorable no les conviene, ya hasta ahí queda. Por ejemplo, de que en la secundaria era de una cierta forma, pero en la preparatoria quiere algo contigo, entonces traes ese historial de tu pasado. Muchas de las veces, por ese simple detallito, te cierran muchas puertas. Pero créeme que
es algo injusto que quieras catalogar a una persona simplemente por su pasado cuando ni siquiera la conoces realmente. No sabes si esas cosas que dicen de esa persona sean reales, no sabes bajo qué circunstancias fue lo que pasó, si tiene pues una excusa, se podría decir, del por qué hizo esas cosas de lo que se le acusa. Entonces hay muchas cosas que no ves dentro de tu panorama. Entonces créeme que no quieras juzgar a una persona antes de una relación, antes de tratarlo, de conocerlo, si todavía no sabes ni quién es, ni qué hace, ni por qué lo hizo, ni muchas otras cosas. Y bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que te haya gustado y sobre todo que te sirvan estos consejos que créeme que te van a cambiar la vida una vez que los empieces a aplicar, así como a mí me pasó. Si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y si no estás suscrito aún, te recomiendo que lo hagas y que sobre todo actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esto ha sido todo por mi parte y hasta luego.